Amén. Señor, te pedimos el día de hoy por esta palabra que has traído a nosotros, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mí, Espíritu Santo, y te pedimos que esta palabra sea sembrada en tierra fértil en nuestros corazones para que pueda dar fruto en abundancia, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos para escuchar y entender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, el día de hoy va a ser una palabra precisa, concisa, pero poderosa, amén. Así es la palabra de Dios. ¿Cuántos declaran eso? Amén. El día de hoy he titulado esta palabra Conquistando al pecado. Gálatas 5:16 del versículo 16 al versículo 18 nos da la clave para vencer la carne de esta vida. ¿Cuántos saben cuál es la clave para vencer la carne? Nadie. Bueno, pues hoy van a aprender. Hoy vamos a aprender cuál es la clave para vencer a la carne, para vencer el pecado, para no caer en la tentación. ¿Sí? Y bueno, vamos a leer Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 16 al 18. ¿Está por ahí en pantalla? Ok. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En este pasaje el Señor nos está dando la clave, la respuesta de cómo vivir sin pecado, cómo vencer las tentaciones, cómo vencer las pruebas y cómo vencer las dificultades. ¿Hay alguien aquí que tenga tentaciones en su día a día? Nada más yo y mi esposa. ¡Ay, qué miedo! ¿Alguien aquí que pase por pruebas día a día? Yo creo que todos pasamos dificultades, pruebas y tentaciones. La vida de nosotros como creyentes está llena de circunstancias y pruebas. Pero en estos pasajes encontramos la respuesta para conquistar el pecado, para conquistar los deseos de la carne, y esa respuesta es el Espíritu Santo. Permaneciendo llenos del Espíritu Santo es la única forma mediante la cual podremos evitar satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Y cuando hablamos de los deseos de la carne suena así bien, así como medio raro, ¿no? Pero los deseos de la carne es tan sencillo como nuestros anhelos, nuestros deseos, que muchas veces la verdad es que no están alineados a la voluntad de Dios. ¿Sabe que estoy hablando a alguien? Sí. Nuestros deseos y anhelos que muchas veces no están alineados a los pensamientos de Dios. Sí, los pensamientos que este mundo ha intentado introducir en nosotros que no están alineados con la palabra de Dios. Eso es la carne. Ahora bien, para entender un poco mejor el inicio del pasaje, dice: el andar por el Espíritu significa andar como nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos aquí somos nuevas criaturas en Cristo? Amén. La mitad. Muy bien. Dice: sin seguir las inclinaciones de la carne, como hacíamos antes de convertirnos a Cristo. Debe de haber una pauta, debe de haber una diferencia de cómo vivimos ahora que estamos en Cristo a cómo vivíamos antes que no estábamos en Cristo, que el Espíritu no estaba morando en nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ningún cristiano, aunque fuese el más santo que te puedas imaginar, no tenemos el poder o la habilidad de poder controlar los deseos de la carne, ¿sí? Por más espiritual que seas, por lo que quieras ponerle de título a esa frase, nadie tiene el poder por sí mismo de controlar los deseos de la carne, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más de eso en esta predicación. Veamos por qué pasa esto que menciona aquí, que no podemos vencer por nosotros mismos a la carne. Dice el punto número 1: la carne lucha por dominar y controlar. Ahí en Romanos 8:7, si lo tenemos por ahí. ¿Quién trajo su Biblia el día de hoy? Muy bien, y los que la traigan en el cel también la pueden sacar, y los que no, ahí está en la pantalla. Dice Romanos 8,
capítulo 8, versículo 7. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Qué lucha tan interesante está teniendo esta persona en la Biblia que dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿A alguien le ha pasado así? Romanos 8:7, sí. Ese no es. A ver, dame un segundo. Bueno, ahorita les corrijo la cita. Dice, pero hay otro poder dentro de mí, ahorita les confirmo la cita, hermano, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi alma. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. ¿Sí? La carne lucha por dominar y controlar nuestro cuerpo, nuestras decisiones, lo que hacemos. Aunque a veces nos cueste admitirlo o siquiera darnos cuenta de ello, nuestra carne está constantemente luchando en contra de nosotros. Es como si estuviéramos en un juego de estira y afloja, pero de vida o muerte. ¿Tienes la cita? Romanos 7:22. Perdón, ahí hay que corregir. 7:22 al 23. Entonces, es como si lo queremos poner así como en un contexto moderno, es como este juego de estira y afloja, ¿no? ¿Cuántos han visto de esas? Hay una serie muy buena, no me acuerdo cómo se llama, pero son de estos tipos así que están súper así, no es cierto, súper fuertes y súper así fornidos y todos marcados, y están jugando ese reto de la soga, ¿no? Entonces está la soga y tiene como una cuerda en medio, y cuando cruce para el otro lado es quien va a ganar, ¿no? Entonces están los cuates así con todas sus fuerzas y sus tricepsotes y sus bicepsotes y todo, jalando, así estamos nosotros peleando constantemente contra nuestra carne. Estamos en ese juego de estira y afloja contra nuestra carne. Pero la pregunta la pregunta principal es, ¿quién va ganando? ¿Está ganando la carne? ¿O está ganando el Espíritu Santo? ¿Conforme a qué estás actuando en tu vida? ¿Estás satisfaciendo los deseos de tu carne? ¿O estás siendo un cristiano que vive conforme al Espíritu Santo? Y decíamos ahorita, ¿qué es vivir conforme al Espíritu Santo? Lo mencionábamos, vivir conforme al Espíritu Santo es vivir bajo esa nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Seguir el testimonio vivo de Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí es nuestra meta ser el testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Y lo estamos logrando? Cuando la gente nos ve, ¿puede decir que ve a Cristo en nosotros? A través de nuestro testimonio, a través de cómo hablamos, a través de cómo nos comportamos, ¿la gente puede ver a Cristo en nosotros? ¿Estamos teniendo esa relación con Dios suficiente e íntima como para poder estar siendo guiados por el Espíritu Santo? Porque recuerden que donde hay pecado, ¿mora o no mora el Espíritu? No mora el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros alejamos al Espíritu Santo de nosotros, nos alejamos del Espíritu Santo. Estamos perdiendo esa batalla, estamos perdiendo el juego de la soga. ¿Sí? Podremos estar muy fuertes físicamente, podemos prepararnos todos los días, pero espiritualmente, ¿cómo está nuestra vida? Porque recuerden que el cuerpo, ¿dónde se va a quedar? Aquí en la tierra. Polvo somos y volveremos al polvo, ¿no? Pero el espíritu, nuestro espíritu, nuestra alma es la que va a vivir en la eternidad. ¿Qué tan preparada está tu espíritu? ¿Qué tan preparada está tu alma? ¿Estamos tomando decisiones conforme al Espíritu Santo? Y ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en eso. Pero
Tenemos que ganar esta batalla, porque esta batalla es de vida o muerte, y debemos buscar al Señor continuamente y saber que no somos los únicos que están luchando esto. Sí, me impresiona la sabiduría tan inmensa que tiene la Biblia, ¿no? Que nos dice que compartamos que llevemos nuestras cargas los unos con los otros, ¿sí? Que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Que compartamos esas cargas que tenemos para poder aliviar la carga y trabajar en ella juntos. Porque imagínate lo que está pasando aquí, que escribe: pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Quizá esto suena así muy, muy poético, de que hay un poder dentro de mí. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que no quieres venir a la iglesia el domingo? Porque es muy temprano. A mí todos los domingos. ¿Cuántas veces te ha pasado? Y esa es una guerra dentro de ti, esa es una guerra con tu mente. ¿Cuántas veces te ha pasado que sabes que lo correcto es no comerte otra campechana y te la comes? Es en todos los aspectos, no lo llevemos a otro nivel de espiritualidad. Nos pasa a diario con todas las decisiones que tomamos. Estamos en una guerra, dice, esta guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Si nos esclavizamos con ese pecado que cometimos en el pasado y no lo hemos dejado ir. Así es la carne. La carne quiere constantemente hacerte caer. La carne quiere constantemente que no vivas conforme al Espíritu Santo. El punto número 2 dice: la carne es contraria al Espíritu. Los humanos sentimos el deseo de hacer lo que queremos, de levantar barreras de pensamiento y seguir nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, nuestras propias pasiones y nuestras propias emociones. Hasta hay una canción que dice todo eso. No les voy a decir de quién, porque luego se van a poner a escuchar esa música. Pero es lo que estamos viviendo hoy en día. No necesitamos dar ejemplos muy, muy explícitos, no. Es lo que vivimos ahora todos los días. Todos quieren hacer lo que a ellos les parece que está bien, ¿sí? Todos quieren hacer lo que a ellos les parece que está bien. Pero ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿En dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Si la palabra dice que está mal, está mal. Así de sencillo. Amén. Sí, la carne es contraria al espíritu. Siempre vamos a querer hacerlo. La carne siempre va a querer hacer lo que siente que quiere hacer. ¿Sí? No nos dejemos mover por nuestra carne, porque muchas veces reaccionamos conforme a la carne, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te está haciendo falta en tu vida para reaccionar en las situaciones conforme al Espíritu Santo? ¿Estás leyendo la palabra de Dios diariamente? ¿Estás orando diariamente? ¿Estás pidiéndole al Espíritu Santo que te llene diariamente? ¿O estás perdiendo ya me quitaron el versículo, o estás perdiendo la batalla como esta persona que está aquí en el versículo diciendo que está su guerra dentro de su mente? ¿En qué situación estás en este momento? La carne es contraria al espíritu. Esto es justo lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la lascivia de la carne. Ese deseo, esa pasión, ese anhelo por tener. Dice: pero nosotros como creyentes genuinos contamos con una fuerza dentro de nosotros, con ese poder dentro de nosotros, que es el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Cuando un creyente siente la limitación y la presión entre la carne y el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo está dando el poder de vencer a la carne. La limitación es el poder. Cuando tú estás haciendo algo que sabes que no está bien y te limitas, es el Espíritu Santo obrando a través de ti. ¿Alguna vez te ha pasado
que sabes que no es lo correcto lo que vas a hacer, que sabes que no está bien la decisión que vas a tomar, que sabes que no está bien lo que estás a punto de ver y te limitas a no hacerlo, es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Si no te estás limitando a hacer lo que tu carne quiere hacer, estás obrando conforme a la carne. Estás obrando conforme a la carne. Y te hago esta pregunta: ¿quién va ganando la batalla? ¿La carne o el Espíritu Santo? Cuando escuchamos o sentimos esta limitación y nos alejamos del deseo y le pedimos a Dios fuerza para alejarnos de la tentación, ahí es cuando nos convertimos en creyentes que andan conforme al Espíritu. Y en esta pregunta no te voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿cuántos de aquí estamos caminando conforme al Espíritu Santo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Quisiéramos todos tener nuestra mano en alto, ¿no? Pero hay algo en cada uno de nosotros que no nos permite levantar la mano. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Que no estamos viviendo conforme al Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Vivir conforme al testimonio de Cristo. Y esto lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo. ¿Cómo vamos a vivir conforme al testimonio de Cristo si no conocemos a Cristo? Si nada más conocemos al Cristo que nos predican los domingos. ¿No te acuerdas qué comiste hoy en la mañana? ¿Te vas a acordar de lo que te predicaron el domingo pasado? Como siempre dice nuestro pastor, ¿no? De que le pregunta a un hermano saliendo: ¡ay, estuvo buenísima la palabra! ¡Ay, ¿de qué trató? Pues quién sabe, pero estuvo bien buena, bien poderosa. Así estamos, la verdad es que a mí me ha pasado muchas veces también. Sí, tenemos que ganar esta lucha contra la carne. Dice la carne, punto número 3, la carne hace que no hagamos lo que haríamos. Romanos, versículo 7, del verso 15 al 20. ¿Sí? Y aquí está como Pablo teniendo esa como crisis existencial y le está diciendo estas palabras al Señor. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo. Creo que lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Ok, va a estar un poquito diferente a lo que está en pantalla. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Alguien así esta mañana en este lugar? Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y llega un momento en el que empiezas a odiar el pecado, pero estás tan hundido y estás tan lejos del Espíritu Santo que no puedes dejar de pecar. Ponle nombre a eso con lo que estás batallando, porque todos batallamos con algo diferente. Todos batallamos con algo diferente. Algunos batallan con pensamientos, otros batallan con acciones carnales. ¿Sí? Ponle nombre con lo que estás batallando. Y dice aquí: en cambio, hago lo que odio. ¿Cuántos de aquí estamos en esa situación igual que Pablo? Dice: pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley dice que es bueno. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Qué tan grande es el pecado que vive en ti? ¿Es mayor? ¿Qué tan grande es el pecado que vive en ti? Dice el versículo 18: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Versículo 19: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es como un trabalenguas al último, ¿no? Pero lo que podemos ver de estos versículos
es que estaba teniendo ese conflicto en su interior, de que sí sé lo que es bueno y sé hacerlo, pero me gusta más hacer lo que está mal. Me gusta más hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y esa es nuestra naturaleza, hermano y hermana. Es nuestra naturaleza, porque somos humanos, somos hombres. Hombres me refiero al ser, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿sí? Y es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne. Y siempre vamos a estar inclinados a actuar conforme a nuestra carne porque vivimos en ella. Pero cuando aprendemos a vivir en el Espíritu Santo, vamos a empezar a notar una diferencia. Como dicen los memes de ahora, a ver si no me escucho muy raro. Como cuando dicen, ya se me olvidó el meme, lo hubiera puesto en la pantalla. Cuando dicen, cuando me saque la lotería, no le diré a nadie, pero habrá señales. Y sale el men con una docena de tamales o algo así, ¿no? Entonces, así debemos de ser con nosotros. Cuando esté lleno del Espíritu Santo, no le voy a decir a nadie, pero va a haber señales. Amén. Ay, qué buen meme, ¿verdad? Pero habrá señales. Seremos personas diferentes. Actuaremos de forma distinta, ¿sí? Vamos a bendecir a los que nos rodean. Cuando vivamos en el Espíritu Santo, estaremos entonces viviendo en libertad. Porque no lo vemos. Y estamos tan acostumbrados a la monotonía de nuestro día a día que no nos damos cuenta que estamos inundados en pecado, que no nos damos cuenta que estamos encadenados a nuestras acciones pecaminosas. Y no nos estamos dando cuenta que cada vez nos hundimos más y cada vez nos hundimos más. Me acuerdo mucho de este ejemplo que leí alguna vez de esta águila que ve un trozo de carne congelado en el río, ¿no? Entonces el águila va y se para sobre el trozo de carne y pues está ahí parada esperando que se descongele y está picando con su pico el bloque de hielo para llegar a la carne y para llegar a la carne. Entonces el río no se ha dado cuenta el águila, pero no era un águila, era una vaca, nada que ver, ¿verdad? Pero era una vaca. Entonces está en este pedazón de hielo, pero está buscando comerse la carne. Está ahí, lame el hielo y no se da cuenta que a unos pocos metros está una cascada inmensa. Entonces ella está concentradísima en llegar al hielo, en llegar a la carne, en llegar a la carne, en llegar a la carne. Y de repente, como el chiste del pez, atún. ¿Sí? Se cae y muere. Muchas veces somos, va a sonar bien raro, muchas veces somos esa vaca, unas vaquitas y otras vacotas, ¿verdad? Muchas veces somos esa persona que está intentando alcanzar la mentira del enemigo, porque se ve sabroso, porque se ve algo bonito que la carne quiere. Y muchas veces estamos con nuestra meta en esa cosa que el enemigo nos ha puesto enfrente para distraernos, y lo queremos y estamos persiguiendo y no nos damos cuenta que estamos a metros de nuestra destrucción, que estamos a metros de nuestra muerte espiritual. Tenemos que tener cuidado y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No ser esclavos del pecado. Jesús ya murió por nosotros. No tenemos que estar lidiando con el diablo. No tenemos que estar ni tenerle miedo, ni estar lidiando con él tampoco. Ya Jesús murió por nosotros, ya pasó eso. Justo para que tú y yo podamos tener libertad. ¿Cuántos aquí somos libres en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Ese punto número 4. La respuesta es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Romanos 8, versículos del 2 al 4. ¿Lo tenemos por ahí? Dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte.
La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Tenemos que andar por el Espíritu. Tenemos que aprender a tomar decisiones conforme al Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos aquí pertenecemos a Dios? Amén. Pertenecemos a Dios, y dice aquí, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida a los libertados del poder del pecado que lleva a la muerte. Somos libres. ¿Por qué si eres libre, entonces por qué estás batallando con el pecado? La pregunta aquí es, ¿realmente eres libre? Porque la primera parte ya está hecha. El Señor ya murió por ti. Jesús ya vino a la tierra, pasó lo que tenía que pasar y ya murió por ti. ¿Cuántos creemos en esa verdad? Si creemos en esa verdad, ¿por qué seguimos pecando? Y la respuesta es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Si tú estás pecando el día de hoy, si tú estás batallando con algo, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Dios tiene un propósito grande para nosotros. Hemos hablado en ocasiones anteriores de eso. ¿Cuántos lo creen así? Dios tiene un propósito grande para tu vida. No importa tu edad, no importa tu situación económica, no importa nada. Dios tiene un plan grande para tu vida. ¿Quieres ver cumplirse ese plan en tu vida? Entonces llénate del Espíritu Santo. Vive como esa nueva criatura en Cristo Jesús. Conoce quién es Cristo en tu vida. Llénate de la palabra, llénate de Dios. Y muchas veces es difícil, lo entiendo, lo he pasado, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que dar ese paso extra y ejercitarnos en la palabra de Dios. Y la constancia aquí juega un papel súper importante en ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí alguna vez o actualmente en su vida han ido al gimnasio? Aunque usted no lo crea. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho ejercicio, nos hemos dado a la tarea, ¿no? ¿Y qué pasa cuando traes súper condición y faltas una semana al gym? ¿Qué pasa el lunes siguiente que vas? Estás bien bofo. Y apenas te subes a la caminadora de 5 minutos y ya no tienes respiración y ya se te fue la condición. En una semana. Bueno, aquí es en un instante. Cualquier segundo que bajemos nuestra guardia, el enemigo nos puede atacar. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, somos un blanco fácil para el enemigo. Somos un blanco fácil para el enemigo. Y si ya no te está molestando el diablo, si ya no te están pasando cosas malas, si no estás batallando en nada en tu vida, escuché a una persona por ahí decir, ten cuidado, porque el diablo molesta a los que están cerca de Dios. Entre más cerca de Dios que estés, más te va a querer derribar el enemigo. Sí, y entre más alejado vas a decir, déjalo ahí, no lo molestes, ya es de nosotros. Qué pesado, ¿no? Qué pesado. No, ese déjalo. No, ya no lo molestes. Sí, tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que aprender a vivir con el Espíritu Santo.
Sí. Él es la respuesta a todas nuestras situaciones. Él es la respuesta a todas nuestras dificultades. Amén. Aprendamos a vivir conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne.